Muy buenos días, damas y caballeros presentes. Doctor Agustín Isestol, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Gustavo González Rengifo, vicepresidente. Estimado doctor Jorge Guamán y Edgar Vera, miembros del comité organizador. Quien les habla es el doctor Pedro Mendoza, académico de número, presidente del comité organizador de nuestro 17º Congreso Bienal de la Academia Nacional de Medicina. Es grato darles la bienvenida a los académicos de número, académicos asociados, académicos eméritos, académicos honorarios, público presente y también aquel que nos sigue a través de la red Zoom. Vamos a dar inicio a este congreso, en el cual simplemente me corresponde agradecer la confianza a la presidencia y al pleno de la academia por esta deferencia. Tenemos 2 días de trabajo, tenemos 10 mesas en las cuales vamos a presentar temas que esperamos sean representativos de la desafiante profesión que abrazamos, y además vamos a tener presentaciones de trabajos libres sujetos a una premiación que será entregada en el momento de la clausura. Sin más, voy a dar inicio a la primera mesa redonda, que estará moderada por el doctor Jorge Guamán. El doctor Jorge Guamán es también académico de número en la Academia Nacional de Medicina, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, en España. Es médico cirujano, magíster en Bioquímica y patólogo clínico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido director de la Escuela de Medicina, director de la sección de posgrado de Medicina, jefe de la Oficina de Educación Médica y director de Ética en Investigación de la Universidad Nacional de Trujillo. Actualmente es profesor de la Universidad Privada Antenor Orrego y profesor invitado de posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo. Es investigador RENACIT, con numerosas publicaciones nacionales e internacionales. Ha sido vicerrector de la Universidad de Piura y tiene también las distinciones de Medalla de Oro y Diploma de Honor al Mérito Extraordinario del Colegio Médico del Perú. Dejo con ustedes al doctor Jorge Guamán para que modere nuestra primera mesa. Con permiso. Muy buenos días, estimados miembros de la academia. Vamos a dar inicio a esta primera sesión titulada Problemas Metabólicos, y en primer lugar invitamos al doctor Gustavo González Rengifo, que está aquí con nosotros. Él es profesor principal de la Facultad de Ciencias y Filosofía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, médico y biólogo de profesión. Es el primer doctor en ciencia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en 1985. También tiene un doctorado en medicina en 1999 en la misma universidad, con postdoctorado en la Universidad de Monash de Melbourne, Australia. Es miembro de número en la Academia Nacional de Medicina y en la Academia Nacional de Ciencias. Actualmente es vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina y fue presidente de la Academia Nacional de Ciencias. Es doctor honoris causa por la Universidad Privada Los Andes de Huancayo y la Universidad Ricardo Palma en Lima, y es profesor honorario de la Universidad Antenor Orrego de Trujillo. Es miembro de la Academia Mundial de Ciencias y profesor visitante de la Belgian University of Chennai's Medicina. Premio Hipólito Unanue 2022 a la mejor edición científica sobre la ciencia de la salud, con el libro ganador Anemia gestacional, anemia de enfermedades crónicas y sobrecarga de hierro. Invitamos al doctor Gustavo González sobre el tema anemia en el Perú. Como saben, todos los ponentes tienen 20 minutos para su exposición. Puede comenzar, doctor González. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y la presentación. Me ha tocado el tema anemia en el Perú, uno de los temas más importantes y problemáticos que no solo implica al Perú, sino al mundo entero, ¿no? Las tasas de anemias
son bastante elevadas y los resultados son bastante pobres. Como pueden ver en esta diapositiva, a pesar de una importante reducción entre 2000 y 2012, en realidad no es demasiado, porque todavía sigue siendo por encima del 40%, que según OMS es un problema grave de salud pública severo. Podemos ver que en los últimos años no ha reducido más la anemia en el mundo. Esta es la anemia infantil de 6 a 59 meses. Confío. Mira, llévate este mejor. ¿Para qué? ¿Para 4. la pregunta? Tú tienes el 6. También, el 6 lo tengo para la Y pregunta. si nosotros vemos la anemia gestacional, también en el mundo ha habido una reducción y luego en los últimos años una tendencia a aumentar. Es decir, a pesar de intervenciones de diferentes gobiernos en el mundo, de suplementar con hierro, incluso a los no anémicos, a las gestantes no anémicas o a los niños no anémicos, se les da suplemento de hierro. A pesar de ello, las tasas de anemia siguen siendo altas. En Bolivia, luego de 18 años de suplementación, la anemia no ha disminuido, incluso en las poblaciones de altura ha aumentado. Y la situación del Perú es clara, fíjese, más o menos del 2011 a la fecha, no ha variado. ¿Qué podemos decir sobre esta situación en la cual la anemia se mantiene a pesar de mucha inversión que ustedes pueden conocer a través de los medios de comunicación y sin embargo hay una respuesta modesta? ¿Cuáles son los grados de anemia que nosotros definimos? Anemia leve, moderada y severa. El problema para suplementar hierro radica principalmente a que, uno, se mide la hemoglobina. Se hace a través de un equipo HemoQ, pero la hemoglobina no puede indicar cuál es la causa de anemia. Simplemente está indicando que hay una menor concentración de hemoglobina, pero no puede indicar la causa. Sin embargo, se asume que si hay anemia es por deficiencia de hierro y por eso se suplementa con hierro a todas las personas. Bueno, este estudio demuestra, esta es una población tibetana, que la respuesta, el resultado del embarazo, el mejor peso al nacer, ocurre cuando el niño está en el rango de anemia leve. Entonces ya nos está diciendo que la anemia leve no solo no es dañino, sino es favorable. Y es favorable porque permite que la circulación sea más fluida, haya menos viscosidad de la sangre y por lo tanto el flujo útero-placentario aumenta, los nutrientes aumentan en el feto y su crecimiento mejora. La siguiente. Estos 3 estudios, y hay muchos más, nos demuestran que la anemia leve no causa mayor dificultad, o sea, prácticamente no es un problema. Pero sí lo es la anemia moderada y claramente la anemia severa. Es decir, la anemia moderada y severa se asocia con resultados adversos en el embarazo. En este otro estudio, la anemia severa en países de ingresos bajos y medianos se asocia con resultados adversos materno-fetales y perinatales. Y este último, en niños nigerianos, la anemia severa se asocia a problemas de insuficiencia cardíaca. Y este es no sé si esto se me... Fíjense, este estudio del año 2017 de Dewey nos habla de que la relación entre hemoglobina y hierro no es lineal con el estado de salud. Tiene una forma de U, se llama U-shape. Ustedes ven los diferentes estudios, van a ver que hay regresión lineal, lo cual es incorrecto. ¿Y qué demuestra este artículo de este par de investigadores? Que hemoglobinas muy bajas dan resultados adversos.
y hemoglobina alta da resultados adversos. ¿Qué más nos dice? Que fíjese, el más óptimo nivel de hemoglobina para tener menos resultados adversos está en el rango de anemia leve. ¿Y cuál es lo interesante de este artículo? Que esta gráfica que ellos usan es de un trabajo nuestro, publicado en 2009 en el American Journal of Physiology. O sea, se basan en un trabajo nuestro para hacer esta hipótesis. Y este es estudio publicado por nosotros en el año 2018, donde vemos que la desnutrición crónica infantil, los niveles más bajos de desnutrición crónica están en el rango de anemia leve. Es decir, anemia leve no es un problema, y sin embargo nosotros damos tratamiento. Sí lo es, fíjese, la anemia moderada y severa, y sobre todo la hemoglobina elevada o la eritrocitosis. Entonces, ¿qué ocurre con la eritrocitosis? Que ahora se define como hemoglobina mayor de 13 gramos por decilitro. Inicialmente era hemoglobina mayor de 14.5 y conforme ha ido evolucionando los estudios en el mundo, ahora se considera nivel por encima de 13 ya como eritrocitosis. ¿Y qué ocasiona esto? Pequeño para edad gestacional, muerte fetal, preeclampsia y diabetes gestacional. Entonces, ¿cómo explicar este fenómeno de anemia y la alta tasa de anemia que tenemos en el mundo? Dice, ¿es la variación normal de la hemoglobina con la edad una explicación de la mayor prevalencia de anemia en niños de 6 a 59 meses? ¿Por qué la pregunta? Porque cuando el niño nace con hemoglobina alta, porque en el útero vive en un medio hipóxico. Tiene hemoglobina F de alta afinidad, que cuando nace pasa a un medio aeróbico, no lo necesita, entonces lo destruye. El organismo humano no tiene mecanismo de excreción de hierro, entonces recicla el hierro que tiene y lo que sobra lo guarda como reserva. Entonces, todo ese hierro de la hemoglobina F pasa a los macrófagos o a los tejidos como hígado y son reutilizados para formar la hemoglobina adulta o hemoglobina A. Entonces, este fenómeno hace que yo tenga valores de hemoglobina de 6 a 12 meses o 6 a 24 meses por debajo del punto de corte que nos da la OMS. O sea, la OMS dice de 6 a 59 meses es 11 gramos. Pero normalmente cada uno de nosotros ha bajado su hemoglobina y puede bajar por debajo de 11. Entonces, por la definición es anémico, por la fisiología no lo es. Entonces hay que darle tratamiento y ese es el problema. Entonces, basado en estos criterios, que son criterios arbitrarios, matemáticos, que no relacionan con un hecho funcional, se ha establecido en el año 58 el punto de corte de 11 y se mantiene hasta la actualidad. Entonces, este es un estudio que está en un preprint, donde, ¿qué indica? Fíjese, de 6 a 23 meses, el punto de referencia, o sea, el límite de punto de corte sería 10.44, no 11. Y luego de 24 a 59, 11.02, o sea, incluso por encima de 11. Entonces ustedes ven cómo va variando este punto de corte conforme aumenta la edad. ¿Y qué determina? Que efectivamente a más temprana edad hay más anemia, ya más tardía edad en los niños, menos anemia. Este otro estudio de ADO en el año 2021 encuentra nuevamente el percentil 5 de los niños fue de 9.65, es decir, está por debajo, es decir, niños normales, está por debajo del valor de 11. Entonces, entre 9.65 y 11, todos esos niños son considerados anémicos y no lo son. Entonces, ¿qué sucede en Estados Unidos? Fíjese, esta es la media de la hemoglobina, esta es la edad y estas dos desviaciones estándar. Entonces, ustedes pueden ver, entre 6 meses y más o menos 12 meses, el nivel de 12 desviaciones estándar está por debajo de 11, 7 es 11, la línea que da la OMS, de 6 a 59 meses. Todo este grupo son considerados como anémicos y no lo son.
Si vamos a comparar esta curva de Estados Unidos y la peruana, es idéntica, mire la media. Lo cual quiere decir que efectivamente estamos utilizando un mal criterio diagnóstico para definir anemia. Entonces, si yo veo cómo va cambiando la anemia en Perú, de acuerdo a la encuesta ENDE, para cada año, entre 2016 y 2021, y se repite, fíjense, niveles elevadísimos hasta los más o menos 23 meses y luego cae. Y si yo veo el suplemento de hierro, hay más suplemento de hierro de edad más temprana, y sin embargo no baja la anemia. Hay menos suplemento de hierro a edades más tardías, y sin embargo, con menos suplemento, la anemia baja. Es decir, no hay una relación entre suplemento y la reducción de la anemia. Por eso que no vemos esta reducción con la intervención. El otro problema que tenemos en el Perú es que la OMS recomienda ajustar la hemoglobina por la altura. Es decir, a medida que va aumentando la altura por encima de 1000 metros, hay un punto de ajuste que va diferenciándose. A mayor altura, mayor ajuste. Entonces yo debo reducir. Si yo mido un valor, por ejemplo, Cerro de Pasco, 14 gramos, y le tengo que reducir 4 gramos por el ajuste, va a tener 10, pero tiene 14. Y ese 14 es viscosidad y el organismo siente que está viscoso porque el organismo no sabe de matemáticas. Yo matemáticamente le bajaba a 10, pero la sangre está viscosa y por lo tanto no va a estar entrando a los tejidos. Y si yo le doy más hierro para aumentar más la hemoglobina, lo voy a hacer más viscoso. En ese 14 gramos de hemoglobina hay una cantidad de hierro que no va a desaparecer por la corrección matemática, se sigue en el organismo. Entonces, si yo le doy más hierro, puedo ocasionar un aumento de los niveles de hierro en los tejidos y puedo tener un riesgo alto de sobrecarga de hierro en los tejidos. Entonces, fíjese cómo cambia cuando yo hago la corrección. Este es en la costa, porque es sobre 1000 metros que aumenta, se hace el ajuste. En la costa soy hasta 2000 metros, mire, aumenta, y más en la zona de la sierra. También en la selva, porque en la selva tenemos selva alta, ceja de selva, selva alta. Este es en niños y esto es en gestantes, fíjese. Si yo no corrigiera la hemoglobina, yo tendría más o menos 7% de anemia. Corrijo la hemoglobina y sube a 35%. Y es mucho más a mayor altura. Fíjese, sobre 3000 metros, 40% de las gestantes estarían con anemia. Ya hay una corriente muy fuerte para decir de que la hemoglobina no debe ajustarse por la altura. Estudios de 3 continentes, en el Asia, en el África y en los Andes. 2 del grupo de Cynthia Bell y uno del nuestro, que demuestra que no es necesario corregir el punto de corte. Incluso los estudios de Cynthia Bell, ¿qué hacen? Seleccionan un grupo en la cuales no hay inflamación, no hay deficiencia de hierro, no hay hemoglobinopatías, o sea, no hay ningún tipo de deficiencia de vitaminas y evalúan la presencia o ausencia de anemia. Sin corregir, hay 1 o 2 casos en el varón y 0 en la mujer. Corrigiendo la hemoglobina sube a 70% la tasa de anemia, no habiendo ninguna condición. Entonces, si yo tengo el 70%, ¿con qué lo trato? O sea, ¿cómo trataría yo a esa persona? Y está definido como anemia. Entonces, cuando hemos hecho ese ejercicio en Puno, ¿qué encontramos? Que en Puno, en niños, está publicado en el año 2019, 27% es atribuido a inflamación, 21% a deficiencia de hierro y 50% a otras causas. ¿Cuáles causas serían? Entonces, a nuestro criterio, es el mal diagnóstico, el uso de la corrección de la hemoglobina. Entonces, si no tengo forma de tratar eso, ¿cómo lo trataría? No le puedo dar hierro, no le puedo dar antiinflamatorio, porque no ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa si yo hago un análisis? ¿Cuál es mi tasa de anemia con la corrección de la hemoglobina? O sea, sin la corrección de la hemoglobina, 21%. Corrijo la hemoglobina, 42%. O sea, solamente no usando la corrección de hemoglobina, yo tendría 21% de anemia acá en el Perú.
Pero ¿qué pasa si yo uso las dos deviaciones estándar? O sea, para ver cómo cambia con la edad, mi tasa de anemia sería 10%. Esa sería nuestra realidad. Ya no sería el gran problema de salud pública que nos cuentan y nos pintan en la televisión todos los días. ¿Cuál es el impacto de la intervención? Y esto es lo más importante, porque hay mucho se dice, pero no se demuestra, porque uno cuenta lo que dijo otro, pero no hay los datos. Si uno dice, no, la anemia produce retardo en el rendimiento cognitivo o el desarrollo cognitivo, de tal manera que la mitad de la población tiene retardo y eso va a perjudicar al país, etcétera, etcétera, etcétera. Se imagina en Puno, 70% tiene anemia. Significa que de entre 20 años esos niños van a ser de bajo nivel cognitivo. Y eso no es cierto. Nadie lo ha demostrado. Nadie ha publicado un artículo y dice, efectivamente, mira, los puneños tienen este problema. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué dice? Que el dar intervención a niños que no necesitan hierro, le pongo un incremento de riesgo de infección, incremento de sobredosis de hierro y sobrecarga de hierro a largo plazo. Y dice, hasta que mejore la calidad de la evidencia de los beneficios, la implementación de intervenciones universales debe realizarse con precaución. Dice este artículo. O sea, decir, paren la mano, no disparen así nomás hasta no tener seguridad. Esto fue el año 20. Nuevamente, este otro artículo, el año 17, nos pone en el momento, ¿no? Dice, los metaanálisis no están demostrando nada hasta ahora. Hay poca evidencia causal entre suplementación con hierro y desarrollo neurológico. Y este es algo que va a remover todos los cimientos que se tenía sobre la defensa del suplemento de hierro universal. Este estudio Parricha en 3.000 niños en Bangladesh, bien controlado, riguroso, del más alto nivel, publicado en New England Journal of Medicine, demuestra, usando 1.000 niños, con jarabe de hierro, otro con polvo multinutrientes y 1.000 niños placebo. Y dice, le doy al anémico, mejora la anemia, lógico, pero no mejora el desarrollo cognitivo por la suplementación, es igual que el placebo. O sea, eso de que decían, no, hay que darle hierro para que mejore su desarrollo cognitivo, no es cierto. 2 minutos, doctor. Este dos estudios sobre la misma grupo de sujetos demuestran exactamente lo mismo. Y este cuarto artículo indica que no es costo efectivo el dar suplementación universal de hierro. Y este es un estudio que hicimos en el Vallecito, en Puno, en el cual, con un control, un seguimiento estricto de la suplementación, se encuentra que los niños que son anémicos al inicio, solo un 20% recupera la anemia. Pero ¿cuál es lo peor? Que los que tienen, aquellos que no son anémicos, al término de la intervención, 50% están anémicos. Y este es un estudio del programa Juntos, exactamente lo mismo, este es a nivel nacional. Solo el 20% se recupera de la anemia de los que son anémicos, y de los que no son anémicos, 50% se vuelven anémicos. ¿Y qué sucede? Que cuando uno coloca hierro innecesariamente, va a afectar la microbiota intestinal y producir mayores enteropatógenos, inflamación local, inflamación sistémica y anemia. Y este es un estudio que hicimos acá, publicado también, fue un estudio de Valeria Valverde, en nuestro laboratorio, que la suplementación con hierro se asocia a diarrea y a deficiencias sanitarias, es decir, y anemia. Este es un estudio en Turquía, usan mujeres normales con hierro normal, y al final acaban con hemoglobina baja y ferritina baja, que es por la hemodilución fisiológica, normal, y dice, no deben tratarse, es innecesaria la prescripción de hierro durante el embarazo, en estas mujeres que tienen hierro normal y hemoglobina normal. Y este es el estudio que acaba de salir en el Lancet, que
¿Qué es lo interesante? Que los autores son del mismo grupo de la OMS, que hace 2 o 3 años cuando nos hemos reunido no estaban de acuerdo en modificar el punto de corte. ¿Y qué encuentran? Lo mismo, mire, que es U-shape, y dice, ¿no? La OMS debe cambiar el punto de corte, porque el punto de corte que se usa de 11 gramos no produce nada. Entonces, el valor mínimo debe ser más bajo, pero también debe considerar el valor superior, porque valores por encima de ese nivel también son dañinos, y la OMS no considera el nivel superior. Entonces, nos está diciendo la OMS ahora en un artículo 23 que debemos tener un enfoque coordinado y múltiple, ya no sé solamente darle hierro, sino hay que verlo de manera integral. La recomendación es suplementar hierro solo cuando se detecta la deficiencia de hierro. Los niños no anémicos no deben ser tratados. Usar percentil 5 por edad para determinar los puntos de corte, no corregir la hemoglobina por la altura, porque no hay una aplicación universal, y se necesitan de estudios clínicos para confirmar que ese punto de corte que yo estoy determinando efectivamente está significando un problema. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Excelente exposición del doctor Gustavo González. Ahora tendremos la exposición del doctor Enrique Ruiz sobre dislipidemias, que va a ser en forma virtual, ¿no? El doctor Enrique Ruiz Mori es médico cardiólogo, académico asociado de la Academia Nacional de Medicina, jefe del Servicio de Cardiología del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, profesor de pre- y posgrado de la Facultad de Medicina de la USMP, director de la revista Horizonte Médico, fellow del American College of Cardiology, doctor en gestión en salud, fellow de la Sociedad Europea de Cardiología, magíster en docencia e investigación en salud, past presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología, past presidente de la Sociedad Sudamericana de Cardiología. Entonces presentaremos ahora la exposición del doctor Enrique Ruiz Mori. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a los miembros de la organización de esta actividad científica por parte de la Academia Nacional de Medicina por permitirme participar con este tema de dislipidemia, que es un tema de total actualidad, en donde han habido algunos nuevos tratamientos para este problema que afecta a la región. ¿Cómo entendemos el término de dislipidemia? En primer lugar, lo que hay que entender es que el común de las personas asocian mucho al término de colesterol elevado. Si bien es cierto de que el público puede captar esta información y es importante que ellos entiendan y tengan en consideración que las cifras de colesterol elevado son peligrosos, del punto de vista médico, el término adecuado es dislipidemia. ¿Qué se entiende por dislipidemia? Dislipidemia son todos los trastornos del metabolismo lipídico, en donde vamos a tener variaciones tanto en la cantidad de la grasa, ya bien sea el colesterol LDL, el llamado colesterol malo elevado, pero también el llamado colesterol bueno o HDL disminuido. Cualquiera de estas dos situaciones forman parte de la dislipidemia. No es solamente tener cifras elevadas de colesterol. Si tenemos el HDL, que es el protector, en cifras disminuidas, también vamos a desarrollar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, por un lado, vamos a tener problemas en la cantidad de las grasas como consecuencia de una alteración de su metabolismo bajo este término de dislipidemia, así como también los problemas en la calidad de la grasa. Por ejemplo, los diabéticos tienen un LDL que es más pequeño y denso, es más heterogénico que cualquier otro LDL. Entonces, acá lo que vamos a tener es un ejemplo en donde la calidad de la grasa se puede alterar. Pues bien, el término de dislipidemia es un término
que engloba todos los problemas de los lípidos, del metabolismo lipídico, tanto en cantidad como en la calidad de la grasa. ¿Y por qué es importante desarrollar el tema de dislipidemia? Vean ustedes que dentro de las enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte a nivel mundial y también de la región latinoamericana, vean ustedes que la enfermedad cardiovascular tiene como primer protagonismo a la cardiopatía isquémica, en un 46%, y en segundo lugar la enfermedad cerebrovascular en un 34%. Estas dos entidades prácticamente dan el 80% de las muertes cardíacas en la población mundial. Pues en primer lugar, como les dije, la cardiopatía isquémica. Y la cardiopatía isquémica, es decir, los problemas coronarios, la enfermedad coronaria isquémica, pues se sigue manteniendo a lo largo de los últimos 30 años, teniendo un alto protagonismo. Es la principal causa de muerte. Y vean ustedes en esta comparación, en donde entre el 2000 y el 2019 las cifras de muerte por enfermedad coronaria isquémica siguen en aumento. Y siguen en aumento por, entre otras cosas, por la presencia de los llamados factores de riesgo. Tenemos los factores de riesgo cardiovascular que son los no modificables como la edad, la historia familiar, es decir, la carga genética o el género, pero hay otra serie de factores de riesgo que sí son modificables, donde tenemos el tipo de alimentación, tenemos el sedentarismo, enfermedades como la diabetes, como la hipertensión o el consumo del cigarrillo, pero también tenemos la dislipidemia, que es la que nos trae el día de hoy para su presentación. Y en dislipidemia, lógicamente, estamos hablando de colesterol, porque hay una serie de evidencias tanto clínicas como desde el punto de vista fisiopatológico, en donde se ve la relación entre cifras de colesterol elevado y la aterosclerosis. A través de estudios experimentales, dietas ricas en colesterol demostraban la presencia de placas que en su interior lo que había era colesterol, y que estas placas se generaban cuando el colesterol se encontraba por encima de cifras de 150 miligramos por decilitro. Posteriormente, desde el punto de vista clínico, la relación del colesterol elevado y la enfermedad coronaria, o también reduciendo las cifras de colesterol que genera una reducción de la morbimortalidad, hasta que no hasta hace mucho se encontró que las cifras de colesterol cuando se reduce puede haber una disminución de la placa, puede haber una regresión y una reducción de la progresión cardiovascular. Pero todo esto está en relación a que los eventos agudos cardiovasculares, cuando uno reduce y controla el perfil lipídico, estos eventos agudos se reducen. En conclusión, podemos ver claramente cómo hay una condición importante entre colesterol y aterosclerosis. Y por eso es que esta relación que muestra que por cada miligramo por decilitro de colesterol que se disminuye, el riesgo de enfermedad coronaria se reduce en un 2%. ¿Cuán frecuente es la dislipidemia a nivel mundial? Vean ustedes que las cifras en forma global, estamos hablando casi de un 40% a nivel general. Lógicamente hay regiones donde hay más dislipidemia, como en otras hay menos. En el caso del Perú, en los estudios Tornasol 1 y el Tornasol 2, lo que se observa es que la prevalencia de la hipercolesterolemia entre el 2005 y el 2010 se había incrementado. Pues bien, ¿a partir de qué valores nosotros establecemos el riesgo cardiovascular? Y tenemos, entre otros estudios, el estudio Mr. Fit, en donde se va incrementando las cifras de colesterol y conforme se elevan, se produce una mortalidad por enfermedad cardiovascular, generando una relación clara entre estos factores. Si bien el colesterol, conforme se incrementa por encima de las cifras de 200, empieza a incrementar el riesgo, pues vean ustedes que hay una relación inversa con el HDL. Cuanto más bajo sea el HDL, que es el llamado colesterol protector, tenemos más riesgo para enfermedad coronaria.
Por eso es recomendable tener un HDL por encima de 40 y si es por encima de 60, todavía mucho mejor. Esta información se obtuvo del estudio Framingham, un estudio de corte más importante en cardiovascular. Pues bien, vean ustedes que cuando hablamos ya de LDL, no de colesterol total, las cifras por encima de 70 o por encima de 100 o de 130 nos permite visualizar cómo el riesgo cardiovascular se empieza también a elevar. Pues bien, ya sabemos que el colesterol, que el LDL colesterol incrementan el riesgo y que el HDL disminuido es un factor de riesgo importante que debemos evitar. El otro elemento que tiene que ver con lípidos es precisamente los triglicéridos y podemos ver cómo las cifras de triglicéridos elevados, sobre todo en la población femenina, genera un riesgo importante. Entonces podemos concluir en relación a estos factores que un LDL elevado es un factor de riesgo importante para la enfermedad coronaria. Tener un HDL bajo también es un factor de riesgo y tener las dos cosas juntas es peor. Y si a esto agregamos los triglicéridos elevados, tenemos lo que se llama la triada del riesgo cardiovascular. No se olviden de que cuando pedimos perfil lipídico, debemos siempre pedir ácido úrico. El ácido úrico es un factor de riesgo cardiovascular que a veces nos olvidamos de evaluar, pero que tiene que ver con el metabolismo en general de nuestro organismo. Pues bien, tenemos estas variables, el HDL, el LDL y los triglicéridos. ¿Cómo podemos actuar sobre el HDL? ¿Qué medidas podemos hacer si tenemos un HDL bajo y queremos incrementarlo? Pues lo primero, bajar de peso, tratar de tener un peso ideal, actividad física, dejar de fumar, evitar el consumo excesivo de alcohol y, por otro lado, si el paciente es diabético, debe controlar esta condición. ¿Por qué es importante estas medidas? Porque estas medidas no farmacológicas son las que consiguen elevar las cifras de HDL, más que la que podemos tener del punto de vista farmacológico. Acá tenemos los fármacos que tienden a elevar el HDL. Las estatinas elevan muy poco el HDL, máximo será 9 a 10%. Los fibratos, un 15%. Y la niacina puede elevar hasta un 35%, pero lamentablemente la niacina el paciente no lo tolera y por lo tanto no es una realidad el poder utilizarlo para elevar HDL. Lo que nos queda, en el mejor de los casos, es el fibrato, pero vean ustedes que sube entre un 10 a 15%, que son cifras bajas comparado con las medidas higiénico-dietéticas que ya les mencioné. Muy bien, eso es lo que podemos hacer sobre el HDL. ¿Qué podemos hacer sobre el LDL? Pues bien, en la historia de la medicina, un elemento tan importante como la penicilina fue un gran hallazgo y que precisamente pues Fleming, el descubridor de esto, fue reconocido mundialmente. En el caso de la cardiología, junto a todos estos nombres, se encuentra el de Akira Endo. ¿Por qué? Porque él es el descubridor de las estatinas. Estatinas que son varias en realidad, pero que poco a poco se han ido decantando, quedando algunas en este momento en el uso comercial. ¿Qué hace la estatina en realidad? Pues toda la grasa, todo el colesterol que consumimos, toda esa grasa se va a transformar en el hígado primero en acetil-CoA. Todo el colesterol se va a descomponer hasta acetil-CoA y de allí el hígado, el hepatocito, empieza una resíntesis del colesterol. Es un colesterol endógeno que es el que se va a utilizar. Pues bien, en su resíntesis de este colesterol endógeno hay un paso entre la HMG-CoA reductasa para poder suceder hacia mevalonato. Entonces, lo que Akira Endo logró conseguir era precisamente actuar sobre esta enzima HMG-CoA reductasa y bloquearla. Si yo bloqueo la HMG-CoA reductasa, se va a bloquear y el HMG-CoA, es decir, la hidroximetilglutaril coenzima A, no va a poder pasar a mevalonato y no se va a poder sintetizar el colesterol endógeno que necesita el hígado. Entonces vean ustedes que cuando sucede eso, lo que va a pasar dentro del hepatocito es que, producto de haber usado las estatinas, prácticamente la cantidad de colesterol que hay en el interior se reduce.
Y entonces, ¿qué tiene que hacer el hepatocito? Lo que tiene que hacer es tratar de buscar más colesterol. Y el colesterol está en la circulación. Entonces, lo que vamos a hacer es sintetizar una mayor cantidad de receptores para poder captar el colesterol que está circulando en la sangre e introducir ese colesterol al hepatocito y poder nuevamente resintetizar el colesterol endógeno. Pero como la estatina sigue bloqueando el colesterol, siempre nos va a faltar colesterol endógeno y vamos a tener que recurrir a formar mayor cantidad de receptores LDL para introducir el LDL que está circulando y poder utilizar su colesterol. De esa manera nosotros reducimos el colesterol en la sangre. Entonces, este es un efecto principalmente. Todas las estatinas con mayor o menor potencia lo que hacen es inhibir a la HMG-CoA reductasa. Y de esa manera se reduce el colesterol en sangre porque constantemente se está introduciendo hacia el hepatocito. Pues bien, entonces si nosotros vemos este tipo de función y de la manera como está generando la reducción del LDL, es que podemos entender la capacidad que tiene estas estatinas en reducir en mayor o en menor cantidad el colesterol. Lo importante de las estatinas es que no solamente baja el perfil lipídico, sino que ha demostrado reducir los eventos cardíacos. ¿Y eso cómo es que se logra? No se logra por una limpieza de las arterias como uno puede creer. Lo que sucede por efecto de la estatina no es que el colesterol desaparece de la pared arterial y por eso disminuye la mortalidad. Lo que va a suceder es que lo que convierte la estatina es un ateroma vulnerable que se puede romper y complicar con un infarto, lo vuelve un ateroma estable. Y esos son propiedades totalmente independientes a sus efectos hipolipemiantes. Son los llamados efectos pleiotrópicos o no lipídicos, en donde lo que vamos a hacer es estabilizar los ateromas. Vean ustedes, acá tenemos dos tipos de ateromas, en donde por un lado vamos a tener a la izquierda un ateroma que es con mucho contenido de grasa y una cápsula muy delgada que se denomina placa inestable, mientras que en el otro lado vamos a tener una placa estable donde hay una cápsula gruesa y poco contenido de colesterol. ¿Qué hace la estatina? Convierte una placa inestable en estable. Y de esa manera el paciente puede tener una mayor supervivencia porque una placa estable es menos fácil de complicarse, de romperse y generar un síndrome coronario agudo. Entonces las estatinas reducen el LDL hasta en un 55%, reducen los triglicéridos hasta un 30%, pero eleva muy poco el HDL. Acá tenemos la familia de las diversas estatinas con ciertas propiedades, pero lo importante es que debemos buscar aquellas estatinas que van a reducir el LDL en un 50% cuando uno quiere ser agresivo. Y ahí lo que vamos a tener es prácticamente dos estatinas, la rosuvastatina y la atorvastatina. En lo que se refiere al HDL, como les mencioné, su efecto es muy pobre. Pues bien, las estatinas tienen efectos adversos, sí, pueden elevar las transaminasas o generar problemas a nivel muscular, pero su frecuencia es poca. Son drogas bastante seguras. Pero para poder ayudar a este grupo farmacológico aparecieron los inhibidores de la absorción del colesterol, donde está el ezetimibe. El ezetimibe lo único que va a hacer es bloquear a nivel intestinal la absorción del colesterol. Y de esa manera, este fármaco ayuda a reducir, pero su potencia es una potencia baja, reduce un 20% el colesterol total y un 22% el LDL. El ezetimibe más se utiliza más bien en combinación con las estatinas. Es la mejor forma en donde se usa dosis bajas de estatina y se potencia su efecto al combinar con el ezetimibe. Finalmente, solo para traerles en consideración los inhibidores de la PCSK9, recuerden que los receptores de LDL, cuando captan el LDL, tienen que llevarlo al interior del hepatocito, soltar el colesterol del LDL y este receptor volver a cumplir su función. Pero en algunos casos, sobre todo en cierto tipo de hipercolesterolemia familiar, este LDL se une al PCSK9 y cuando se une,
a este elemento, lo que va a suceder es que se destruye el receptor. Perdemos receptores de LDL. Si uno inhibe a la PCSK9, lo que va a suceder es que el receptor va a seguir cumpliendo su función de retirar el colesterol del LDL de la sangre. Ese es un tipo de tratamiento que se usa actualmente, pero sobre todo en situaciones en que no se logra conseguir las metas de colesterol. Y finalmente, unas palabras sobre el ácido bempedoico, que es una alternativa a las estatinas, actúa a nivel del ATP citrato liasa, y esta droga tiene la ventaja de no ingresar al músculo y de no estar generando los problemas musculares, que es a veces algo frecuente con el uso de las estatinas, que pueden dar a veces problemas de mialgias, menos casos de miositis y muy raro rhabdomiolisis. Este es el esquema que nosotros tenemos para manejar las dislipidemias. Usamos las estatinas, tenemos la posibilidad de usar ezetimibe para hacer combinaciones. Estas drogas últimas todavía no se utilizan mucho. Y finalmente, si queremos elevar nuestro HDL, lo que nos queda es hacer ejercicio, dejar de fumar, tener una dieta balanceada y mantener un peso adecuado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Enrique Ruiz. Ahora invitamos al doctor Jaime Villena a pasar, por favor. El doctor Jaime Eduardo Villena Chávez, endocrinólogo del Hospital Nacional Cayetano Heredia y Clínica Delgado, profesor principal de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, director del Instituto de Investigaciones de la Altura de la Universidad Cayetano Heredia, miembro de número de la Academia Nacional de Medicina, fellow del American College of Endocrinology, past presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología. Él se va a ocupar de un tema muy actual, que es el síndrome metabólico, del cual tiene numerosas publicaciones. Con ustedes, el doctor Jaime Villena. Muchas gracias, doctor Mendoza, por la presentación, y también mi agradecimiento a la Junta Directiva por la invitación a participar en este magno evento. Lo que me ha correspondido hablar es sobre el síndrome metabólico. El síndrome metabólico, si lo queremos resumir, es una condición fisiopatológica progresiva que pone al organismo básicamente en mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus. Clínicamente se manifiesta por una serie de factores que están agrupados causalmente y no casualmente, como vamos a ver luego. El riesgo de enfermedad en este síndrome es acumulativo con cada factor que lo constituye. Y lo más importante es que su reconocimiento oportuno permite desarrollar estrategias para su prevención. En 1988, el doctor Gerald Riven, en una charla, Banting Lecture, en la Asociación Americana de Diabetes, enunció este síndrome llamado síndrome X o síndrome metabólico, en el cual estaba constituido por la resistencia a la insulina, la tolerancia normal a carbohidratos, la hiperinsulinemia, la elevación de triglicéridos, disminución de HDL, colesterol e hipertensión arterial. Lo importante de este síndrome era que se añadía un factor de riesgo cardiovascular más para el desarrollo de la enfermedad coronaria. Hasta ese entonces, los factores de riesgo clásicos y el LDL, colesterol, como explicó el doctor Ruiz, eran los más importantes, pero a partir de esta presentación es que se añade la resistencia a la insulina como un factor de riesgo adicional. Y lo más importante es que el Programa Nacional de Educación del Colesterol, el año 2001, operativiza el diagnóstico del síndrome metabólico. Como ustedes ven ahí, está constituido por un perímetro abdominal incrementado, triglicéridos mayor de 50, HDL, colesterol menor de 40 o menor de 50 en mujeres, presión arterial mayor de 130 con 85 y glicemia mayor de 100. Esta operativización
hizo posible que los médicos, tanto a nivel primario como en los hospitales de mayor complejidad, puedan diagnosticar el síndrome metabólico y individualizar al sujeto que está en riesgo cardiovascular y tomar medidas preventivas. Posteriormente, en el 2005 se incidió en que el perímetro de la cintura debe ser de acuerdo a la etnia, porque no es igual la etnia asiática, la etnia hispana, la etnia caucásica. Y es así que, por ejemplo, la Sociedad Latinoamericana de Diabetes propuso los niveles de cintura de 94 en varones y 88 en mujeres, y posteriormente esto también se ha modificado a 94 en mujeres 94 en hombres y en mujeres de 90 a 92, un poco más de lo que decía el ATP3. La prevalencia de síndrome metabólico en el Perú ha sido analizada a inicios del presente siglo a partir de los datos de la encuesta de Senan, utilizando los criterios del ATP3, que son los que más se han utilizado. Los estudios epidemiológicos han sido más usando el criterio del ATP3. Como ven ustedes, el promedio nacional es de 26.4. Gracias. Entonces, el promedio nacional es 17%. El síndrome metabólico es más prevalente en Lima y en la costa, con 21%, menor en la sierra urbana, mucho menor en la sierra rural y en la selva igual que en la sierra urbana. El síndrome metabólico en el Perú, según esta encuesta, es más prevalente en la mujer que en el varón, en todas las regiones analizadas. Es más prevalente cuando uno tiene sobrepeso y obesidad, como ven ustedes en la gráfica. Y lo más interesante en nuestro país es que es menos prevalente cuando en altitudes mayores a 3.000 metros, tanto en hombre como en mujer. Obviamente los pacientes que tienen más riesgo de síndrome metabólico son los que tienen ya algún componente del mismo, los que tienen enfermedad cardiovascular, hígado graso, los que tienen acatosis nigricans, aquellos que tienen familiares con enfermedad cardiovascular o diabetes, o aquellas mujeres que han tenido diabetes gestacional o intolerancia a la glucosa. Todas las etnias no caucásicas están en riesgo de síndrome metabólico, aquellos sedentarios con obesidad y aquellos con edades mayores de 40 años. Una de las cosas que se ha propuesto últimamente es que el síndrome metabólico podría originarse intraútero. Eso se llama la reprogramación metabólica, que ocurre durante los primeros meses de la gestación debido a la presencia de noxas, como pueden ser un imbalance nutricional, por ejemplo, hambruna materna, enfermedad materna en el embarazo, básicamente enfermedad hipertensiva del embarazo, diabetes gestacional o contaminación con disruptores endocrinos como por ejemplo los bisfenoles. Estas noxas a través del estrés oxidativo, alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona, alteración de las señales nutricionales y otros fenómenos más pudieran condicionar que el tejido adiposo sea más proclive luego a obesidad, el hígado a dislipidemia, el corazón a enfermedad cardiovascular, el riñón a hipertensión y el páncreas a mayor insulinoresistencia. Un pilar fundamental del síndrome metabólico es la resistencia a la insulina, la cual se define como una respuesta biológica alterada a la insulina que conlleva un estado de hiperinsulinemia. Este estado de hiperinsulinemia puede compensar la resistencia a la insulina parcialmente, pero también puede ejercer efectos mayores en aquellos tejidos que no son resistentes a la insulina, porque el fenómeno de resistencia a la insulina es variable en el organismo. Es así que la acción de la insulina en algunos tejidos con resistencia a la insulina o en aquellos con mayor sensibilidad ocasionan una diversa manifestación clínica y secuela del síndrome de insulinoresistencia. Este es el receptor de insulina. Este es el receptor de insulina que actúa sobre el receptor que está en la membrana plasmática de la célula. Por varios mecanismos intracelulares hacen que el transportador de glucosa se movilice hacia la membrana plasmática y capte la glucosa. Pero la insulina también tiene unos efectos mitogénicos, los cuales no están sujetos a resistencia a la insulina, y es por eso que la hiperinsulinemia en tejidos que no están sensibles, que no están resistentes a la insulina, puede ocasionar tumores, por ejemplo, neoplasias hormonosensibles. Esto es
Esta es la vía metabólica de la insulina, en la cual se manifiesta el fenómeno de resistencia a la insulina, pero la vía mitogénica de proliferación celular está indemne. Entonces, cuando hay resistencia a la insulina, si hay una hiperinsulinemia compensatoria adecuada, va a haber el síndrome metabólico que va a ocasionar mayor enfermedad cardiovascular, hipertensión, ACV, ovario poliquístico, hígado graso. Pero si no hay una adecuada compensación de insulina por parte del páncreas, va a ocasionar diabetes tipo 2 y las complicaciones que ya conocemos. Entonces, la resistencia a la insulina, a través de la hiperinsulinemia, la hiperglicemia, va a ocasionar lipotoxicidad, inflamación, dislipidemia, estrés oxidativo, disfunción endotelial, hipertensión, que van a elevar la frecuencia de enfermedad cardiovascular en esta población. El otro componente del síndrome metabólico es la obesidad abdominal, intraabdominal, de la cual se puede medir por tomografía o resonancia magnética nuclear a nivel de L4 o L5. Cuanto más adiposidad visceral tiene, uno tiene menor sensibilidad a la insulina, y la adiposidad visceral se puede medir también muy bien por el perímetro de la cintura. El tejido adiposo normalmente prolifera en los primeros años de vida, en la pubertad y muy poco en la adultez. La proliferación del tejido adiposo está mediada por la proteína ósea morfogenética, pasan a preadipocitos y luego pasa a adipocito maduro, ya sea tejido adiposo blanco, puede luego migrar a tejido adiposo beige o marrón por efecto de mioquinas que vienen del músculo. Si no hay una adecuada diferenciación del adipocito, el adipocito se hipertrofia, que es lo que ocasiona el síndrome metabólico, baja la sensibilidad a la insulina, bajan los GLUT4, menor angiogénesis, inducción del factor inducible por hipoxia y hay expansión patológica del tejido adiposo. De tal manera que el tejido adiposo hipertrofiado va a producir interleuquinas, 6, proteína C reactiva, factor de necrosis tumoral alfa, que van a ocasionar inflamación crónica sistémica, va a producir menos adiponectina, ocasionando aterosclerosis, va a ocasionar trombosis por este inhibidor 1 del activador del plasminógeno, va a ocasionar diabetes tipo 2 por los ácidos grasos libres, resistina, leptina, finalmente dislipidemia heterogénica e hipertensión arterial. La adiponectina es una hormona antiaterosclerótica que normalmente es producida por el adipocito sano, no hipertrófico. Y como ven ustedes ahí, todos esos efectos que tiene reducen pues el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Entonces, el síndrome metabólico también se puede diagnosticar con algunos biomarcadores, por ejemplo la adiponectina, que todavía no hacemos en nuestro medio, pero lo que sí hacemos es la proteína C reactiva, que permite mejorar la predicción del riesgo cardiovascular. Y así tenemos que por cada componente del síndrome metabólico se van a incrementar los valores de proteína C reactiva. Y el otro componente del síndrome metabólico es la dislipidemia heterogénica, la cual está constituida porque hay mayor cantidad de ácidos grasos libres en el plasma por la resistencia a la insulina a nivel de tejido adiposo, menor captación tisular de ácidos grasos libres, hay mayor síntesis de triglicéridos, de VLDL y menor lipólisis de los triglicéridos. Esto va a ocasionar que el HDL esté bajo, aumento de los triglicéridos en el HDL, que lo va a hacer disfuncional y va a hacer que su depuración por riñón sea mayor. Hay un aumento de las proteínas ApoB y disminución del ApoA1, lo que ocasiona que haya mayores partículas de colesterol pequeñas y densas, cargadas de ApoB, por lo tanto esto va a incrementar el riesgo cardiovascular. Entonces la resistencia a la insulina, por factores genéticos, por factores de mayor nutrición y por menor ejercicio, va a condicionar adiposidad visceral, lo cual hace a su vez que haya mayor estrés oxidativo, mayor activación del eje de renina-angiotensina-aldosterona, aumento de angiotensina 2, producción de interleuquinas, de adipoquinas, y hay mayor liberación de ácidos grasos que van a producir insulinoresistencia en estos tejidos, lo cual va a condicionar inflamación crónica, activación hormonal, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular.
Sin embargo, el síndrome metabólico es una condición, afecta a toda la economía del organismo. Hay varios fenotipos, en el cual predomina la adiposidad, va a ocasionar síndrome de apnea-sueño y hígado graso. Si predomina el componente vascular, va a ocasionar enfermedad coronaria. Si predomina la insulinoresistencia, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, ovario poliquístico. Si predominan las alteraciones lipogénicas, va a ocasionar dislipidemia heterogénica, y a través de otros factores va a ocasionar hiperuricemia, que hablaba el doctor Ruiz, enfermedad renal crónica y disfunción hormonal. Ustedes ven este cuadro y se van a dar cuenta que el síndrome metabólico está asociado a una serie de alteraciones que no teníamos idea antes. Por ejemplo, la catarata relacionada con la edad, la catarata subcapsular posterior, la oclusión de la vena en la retina, lupus eritematoso sistémico. En fin, ustedes pueden leer en el cuadro todas las alteraciones a las cuales se ha asociado al síndrome metabólico. Entonces, el riesgo cardiovascular de la resistencia a la insulina se debe a todos estos factores que no los vamos a enumerar por razones de tiempo, pero que nos sorprenden por la cantidad de alteraciones que ocurren en forma asintomática. Pero todo el síndrome metabólico va a ocasionar mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, ya sea que tenga proteína C reactiva elevada o no. Por cada componente del síndrome metabólico el riesgo cardiovascular se incrementa. Igualmente, la sobrevida libre de enfermedad cardiovascular es menor cuando hay síndrome metabólico y proteína C reactiva mayor de 3 que cuando no lo hay. Este estudio del estudio Horn demuestra que con cada componente del síndrome metabólico o el síndrome metabólico completo, el riesgo cardiovascular aumenta. También aumenta en los que tenían diabetes previa o los que tenían enfermedad cardiovascular previa, es mayor aún. En este estudio, que compara diversas definiciones del síndrome metabólico, el de la IDF, el del Grupo Europeo de Insulinoresistencia, y el ATP3, se ve que el ATP3 predice mejor el riesgo cardiovascular que los otros dos. Y en este estudio, esta síntesis de los estudios, el síndrome metabólico aumenta pues el riesgo de enfermedad cardiovascular. Igualmente, en estos estudios, en este metaanálisis, el riesgo de diabetes mellitus está incrementado hasta un 3% y algunas series dan hasta 7%. El paciente con diabetes mellitus y síndrome metabólico tiene más riesgo que aquel diabético que no tiene síndrome metabólico, más riesgo que el que tiene síndrome metabólico y más riesgo que la persona sana. Y la mortalidad también es mayor en aquellos que tienen diabetes más síndrome metabólico o diabetes sola que el que tiene síndrome metabólico o el que no tiene ninguna de las dos alteraciones. Entonces, ¿cómo debemos prevenir el síndrome metabólico? Un grupo de expertos se reunieron y mencionaron que hay por etapas. Hay que definir al paciente que está en riesgo de síndrome metabólico, que no tiene todavía el total de factores para el diagnóstico de síndrome metabólico, y esos son los que tienen sobrepeso, los que tienen grasa ectópica, tendencia racial, sedentarismo o padres con síndrome metabólico. En ellos hay que hacer intervención en factores de dieta y actividad física. Aquellos que tienen síndrome metabólico con uno o dos criterios que están enumerados en esta casilla, en ellos hay que hacerle control de los factores de estilos de vida, terapia médica y modificación de los factores de riesgo. El síndrome metabólico que no tiene daño de órgano blanco, medidas anteriores más cirugía reductora si fuera posible, y aquellos que tienen ya daño de órgano blanco, como puede ser enfermedad cardiovascular, diabetes, insuficiencia renal crónica, síndrome de apnea-sueño, enfermedad hepática grasa no alcohólica, medidas anteriores más tratamiento específico de la enfermedad. Lo que es importante que la prevención del síndrome metabólico pueda hacerse, como ya mencionó el doctor Ruiz, para el caso del HDL. 2 minutos, doctor. Ok, gracias. Con cese del tabaco, con actividad física de 30 a 60 minutos diarias, pérdida de peso de tan solo el 5%, si es más mejor. Y hay varias dietas para esto, la dieta mediterránea, la RASH, la vegetariana,
Indicaciones dietéticas específicas: limitar la ingesta de grasas saturadas y trans, aumentar la fibra dietética, reducir la ingesta de bebidas endulzadas, consumo moderado de alcohol y restringir la ingesta de sal. En el manejo uno debe incidir en el cambio de los estilos de vida, pero también en el control de la obesidad, dislipidemia, del riesgo cardiovascular, la hipertensión arterial, la disglicemia y el riesgo de enfermedad grasa no alcohólica. En el manejo, para el manejo de la disglicemia está la metformina, la pioglitazona, que se usa básicamente para el hígado graso, la carbosa, los análogos de GLP-1 que ahora están en auge, son las drogas más vendidas, y los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa. Para el manejo de la obesidad tenemos la fentermina más topiramato, la naltrexona más bupropión y los análogos de GLP-1. En nuestro medio tenemos la mayoría de drogas para obesidad, excepto semaglutide y tirzepatida. Entonces, ¿a qué conclusiones podemos arribar? Que el síndrome metabólico es un constructo que integra alteraciones clínicas con laboratoriales de fácil diagnóstico, que permiten identificar a las personas en riesgo de diabetes y enfermedad cardiovascular, y esto hace que uno pueda implementar medidas de prevención. La frecuencia es mayor en mujeres, en obesos, en aquellos portadores de algunos de los componentes del síndrome metabólico y en altitudes menores de a 3.000 metros. Y la prevención empieza con cambios en los estilos de vida, disminución del riesgo cardiovascular y metabólico, apoyada por la farmacoterapia. Muchas gracias por su atención. Bien, a continuación tendremos la ronda de preguntas. Pueden hacerlo a mano alzada y los que están por chat los que están en forma virtual a través del chat. ¿Alguna pregunta, por favor? Ok, ¿nos puede ayudar con el micrófono? Buenos días. Víctor Andrade, de la Sociedad Peruana de Medicina Alternativa. Quería agradecer la gran exposición de todos los miembros con su gran cientifismo, que creo que se podría ver beneficiada si es que, aparte de los medicamentos que se nombran como ayuda, se pudiera también tener en cuenta la alimentación. En ninguno de los análisis he visto que se tome en el desayuno, que se consume en el almuerzo, que hacen en la cena, no hay nada de eso. Eso sería un buen referente para poder manejar estos elementos. Porque, por ejemplo, el calcio a nivel de acupuntura china se absorbe en la mañana mejor para la regeneración de riñones. Las verduras crudas al mediodía y sin limón para la regeneración de vías biliares y disminución de los triglicéridos. Entonces sería bueno unir fuerzas de ambas partes del conocimiento maravilloso humano para poder llegar a metas más idóneas. Agradezco la fineza. Su pregunta sería, doctor, que si podríamos tener alguna coordinación entre las sociedades para poder cada uno aportar un granito de arena y hacer más fuerte el conocimiento de nuestra agrupación médica. Ok, gracias. ¿Algún comentario, doctor? Sí, básicamente hemos presentado un panorama, no hemos incidido en aspectos específicos, pero dentro del panorama, una de las primeras medidas es esos cambios en los estilos de vida, lo cual incluye cambios en la dieta, en el ejercicio, en el manejo del estrés, en el manejo del sueño y varias otras, en el manejo de la sociabilidad. Por ejemplo, siempre se dice que la dieta mediterránea baja la enfermedad coronaria, pero no es solamente la dieta mediterránea, sino el modo de vida mediterráneo, en la cual las personas se desempeñan en unas ciudades pequeñas donde las relaciones sociales son mucho más estrechas. Uno conoce más a sus vecinos. Acá en Lima no conocemos a nuestros vecinos. Entonces, todos esos factores son importantes. Ahora, el uso de algunos vegetales que está llena la literatura científica, curcumina y otros tantos como el estilo,
no hay estudios claros, contundentes, que muestren su efectividad. Entonces no podemos someter a los pacientes a un tratamiento en el cual la efectividad no esté comprobada plenamente. Ok, doctor. Buenos días, muchas gracias a los tres por sus excelentes exposiciones. Mi pregunta va para el doctor González en relación a la anemia. En una de las conclusiones él pone que a los niños no anémicos no se les debe tratar, pero es muy frecuente encontrar niños con hemoglobinas dentro de los parámetros normales, con ferritinas en el piso, saturación de transferrina muy bajas, incluso con síntomas de anemia sin tenerla. Que a aquellos niños no le debemos dar fierro, número uno, y número dos, ¿qué opinión tiene en relación a la hepcidina, que justamente es para evitar que se absorba a nivel intestinal ciertas cantidades de fierro, ¿no?, cuando son excesivas, para evitar justamente el que se acumule en los tejidos y el efecto tóxico que pueda tener? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Justamente en la pregunta está la respuesta. Si un niño no es anémico, entonces tiene niveles más altos de hepcidina. Entonces probablemente el hierro no va a ingresar al enterocito. Y ese hierro que está en la alimentación va a ir al intestino grueso, va a ser usado por los enteropatógenos que requieren hierro, no lo de la microbiota normal, y van a generar un desbalance, o sea, disbiosis, que va a afectar la barrera de permeabilidad del intestino grueso, inflamación local, luego inflamación sistémica, aumenta más la hepcidina, entra menos hierro, porque normalmente se debe corregir en el niño más o menos 0.6 a 0.7 miligramos por día, y no ingresa hierro, y siendo normal se puede volver anémico. Hay un criterio que lo usa la OMS también, el Ministerio de Salud, que se llama dale hierro preventivamente. Y eso no calza con la fisiología, porque yo le doy preventivamente es porque el hierro va a entrar, se va a acumular y lo voy a tener de reserva. Pero si la hepcidina está aumentada es porque no necesita hierro, entonces el hierro no va a entrar. Cuando yo necesite reponer el hierro diario, baja la hepcidina y entra hierro. Entonces, inicialmente uno pensaba que el hierro que entra es exactamente 0.6 o 0.7, probablemente ingresa más, y lo que ingresa más, el exceso, lo guarda de reserva. Entonces, cuando dice, ¿no?, hay niños con hemoglobina normal que tienen signo de anemia, ¿pero cuáles? O sea, siempre es un dicho, pero ¿cuál es la causalidad? O sea, ¿dónde hay el estudio que yo diga un niño que tiene hemoglobina y lo sigo y tiene signo de anemia? No hay. Por eso están los estudios que han demostrado que muchos de los cortes transversales no necesariamente y nunca van a dar relación causa-efecto. Entonces, el hecho de que yo encuentre una asociación puede ser debido a otros factores. Un niño con deficiencia de hierro también es un niño pobre, un niño que no ha tenido estimulación temprana, que tiene problemas en las condiciones sanitarias, agua, desagüe, tiene parasitosis, tiene diarreas, infecciones, es decir, muchas de las causas que van a estar asociadas a los problemas que uno lo achaca a la anemia o a la deficiencia de hierro. Entonces, es evidente de que si yo tengo anemia leve y no me produce problemas, ¿por qué voy a pensar que un niño sano sí está teniendo problemas porque tiene deficiencia de hierro? Nosotros acabamos de hacer un estudio en gestantes de Ayacucho, y mujeres que tienen hemodilución, que es fisiológico, tiene el mejor peso al nacer. Los niños que tienen, las gestantes que tienen deficiencia de hierro sola, no tienen mejor peso al nacer que el niño con hemodilución, y sin embargo tienen hemoglobina más alta, pero tienen igual que el sujeto, que las mujeres que tienen hemoglobina normal. Es decir,
hay que tener mucho cuidado en la interpretación. O sea, es muy sencillo decir, no, sí, todo el mundo sabe que baja el desarrollo cognitivo, pero no hay una relación causal, a excepción del estudio de Parricha en el año 2021 en el New England Journal of Medicine. Tenemos algunas preguntas de los asistentes vía virtual. Por ejemplo, para el doctor Villena, dice, en pacientes con VIH positivo, ¿qué riesgo de síndrome metabólico tienen por targa y el VIH en sí? Sí, los pacientes con VIH tienen también una reprogramación metabólica que se hace evidente cuando uno le da tratamiento. Tienen mayor frecuencia de diabetes. Hicimos un estudio con el Instituto de Medicina Tropical hace 5 años y la porcentaje de insulino resistencia en pacientes que están con targa es mucho mayor. Hay redistribución de grasa, hay mayor grasa abdominal, mayor riesgo de diabetes y por lo tanto mayor riesgo de dislipidemia también. Ese es un factor de riesgo que omití en la presentación. Siempre al paciente con HIV y en targa tiene que usársele el perfil lipídico y tiene que buscarse la presencia de disglicemia, ya sea prediabetes o diabetes. Otra pregunta es para el doctor Villena también, si la macrosomía neonatal debe ser considerado un factor de riesgo para el síndrome metabólico en el futuro adulto. ¿Algo que decir sobre macrosomía? Sí, la macrosomía fetal es producto de hiperglicemia. Muchos pacientes tienen glucosas en ayunas normales, pero tienen hiperglicemia postprandial, que a veces no medimos. Y todos sabemos que, por ejemplo, los pacientes con diabetes no controlada durante la gestación tienen macrosomía. Entonces, el antecedente de macrosomía, de enfermedad hipertensiva en el embarazo, el antecedente de diabetes gestacional, son también factores que uno debe considerar para ver si un paciente tiene o no riesgo de síndrome metabólico. Una pregunta para el doctor González. ¿Qué recomendaciones haría usted al Ministerio de Salud en relación a las medidas preventivas respecto a la anemia en los niños? Bueno, con el Ministerio hemos venido hablando ya hace más de 10 años con todos los ministros. Todos están de acuerdo. Cuando lo pasan a sus asesores, ahí donde entran en desacuerdo. Entonces, creo que las evidencias son muy claras, pero acá se cierran los asesores de que el problema es adherencia. Como no hay adherencia, entonces por eso no se resuelve el problema. Y este es un problema mundial. Y nuestro criterio es que el problema está en el diagnóstico. Y eso es lo que los últimos trabajos que hemos presentado de Parricha y del grupo de la OMS nos están indicando. Entonces, las recomendaciones que uno haría de inicio es no darle hierro, suplemento de hierro a las personas que no son anémicas, gestantes o niños. Porque claro, me preguntaba ahí, alguien dice, no, pero actúa preventivamente. Pero eso es en el pensamiento de que uno no está consumiendo hierro en la dieta. Y el hierro es uno de los 4 elementos más abundantes en la Tierra. Casi todos los alimentos tienen hierro. Entonces, ¿por qué voy a asumir yo que no hay hierro en la dieta? Y por eso tengo que darle suplemento. Entonces, lo que tenemos que hacer es evaluar, y tenemos los nutricionistas que pueden hacer estudios sobre cuál es la composición de hierro, macronutrientes y micronutrientes en la dieta de los peruanos, gestantes, no gestantes, niños, adultos, porque esa es la única manera de decir si yo le estoy haciendo bien en darle o no darle suplemento de hierro. Sabemos que hay más preguntas, pero ya tenemos que cumplir con el tiempo. Hemos tocado 3 temas muy interesantes, el tema de la anemia, y ustedes han escuchado las recomendaciones finales, el tema de las dislipidemias, muy frecuente ahora, y ustedes han escuchado varias alternativas de tratamiento de acuerdo al tipo de dislipidemias, y finalmente el síndrome metabólico, que está ligado, como ustedes saben, a la pandemia del siglo XXI, que es la obesidad. Agradecemos la participación de los 3 distinguidos ponentes, y ahora les invitamos a un break en el segundo piso con el compromiso de regresar, por favor, a las 10:30 para la segunda sesión. Muchas gracias.